Hola, buenas tardes, mi nombre es Gabriela Carasay y esto es Estudiando con Gaby, en vacaciones. Bueno, me pareció interesante abordar un tema que hemos trabajado a lo largo de todo este año y junto con mis compañeros en otros cursos acerca de lo que es el mobbing o conocido acoso laboral. Y me pareció oportuno hacerla este video acá en modo vacaciones porque, bueno, mucho tiene que ver el descanso para pensar nuevas ideas y demás. Y estaba pensando acerca de lo importante y lo necesario que es hablar de esto que está como silenciado. Porque, verán, yo desde mi punto de vista, que soy maestra, he vivido durante muchos años situaciones de incógnita de los padres, de preguntarse si sus hijos son o no apartados del grupo, o si sienten bullying, si los estarán destruyendo, y de esa manera llegan con la estima más baja. No invisibilizar a estas situaciones y hacer como de cuenta de, bueno, este padre que me viene a preguntar, sino como entenderlas como parte de una problemática que sí puede llevar adelante otro tipo de problemáticas a futuro, como por ejemplo que el chico por ahí no se pueda defender bien en un trabajo, que tenga situaciones en las que permanentemente le estén pidiendo tareas que no debería realizar y que se sienta humillado o devastado. Bueno, estas son situaciones en las que, si bien todavía no son mobbing porque no estamos en un ambiente laboral, está bueno que como docentes vayamos entendiendo, adentrándonos y no pensando solamente que es el padre, un hincha que me viene a preguntar sobre si lo están dejando o no fuera, porque hay un montón de cuestiones que podemos hacer como docentes dentro de las salas para que esto no ocurra, para que puedan jugar en varios grupos con distintas personas, para recalcar desde los valores y desde aquello que tan perdido está, si quieren desde la ESI, todo lo que tiene que ver con respetar al otro, darle la palabra, no interrumpirlo. Bueno, son cuestiones que se pueden trabajar desde una instancia de muy corta edad para que esto luego no se propague a lo largo de la vida y después se tengan otras tantas cantidades de problemáticas que abordar en terapia, porque por supuesto cuando ya somos grandes todo depende de nosotros, ¿no? Y depende del trabajo personal que se haga para poder llevar adelante un trabajo que resulta justamente trabajoso anímicamente hablando. Quédate que nosotros ya transitamos toda nuestra escuela secundaria, terminamos, nos recibimos y habiendo no sufrido situaciones de exclusión, donde no nos sentimos muy integrados, donde se hacían burlas acerca de nuestra persona o nos dejaban afuera de ciertas invitaciones o en un mismo lugar, en un recinto se hablaban entre dos o más personas y no nos miraban, uno logra conseguir un trabajo. Y cuando va al trabajo resulta que acontecen situaciones que son obviamente conocidas por nosotros. ¿Por qué? Porque ya vivimos situaciones anteriores que tenían que ver con esta problemática nuestra y pensamos, bueno, ya nos pasó, es decir, somos nosotros el problema. Déjenme decirles que si bien hay un porcentaje, una cuota importante de lo que es la estima, la valoración personal y todo lo que tiene que ver con los traumas psicológicos de la infancia, que fueron o no percibidos de tal o cual manera por cada uno de nosotros, el entorno, el contexto absorbe esas debilidades que, entre comillas, uno puede tener o se puede mostrar hacia el resto, demasiado expansivo en sus explicaciones, informando de más, contando un poco más acerca de sus proyectos y su vida, y esto puede ser tomado, y ahora lo vamos a explicar mejor, por aquellos grupos más fuertes hacia esa persona que pareciera en primera instancia débil, para poder lastimarlo y psicológicamente ir haciéndole ese goteo que termina haciendo a la persona deprimirse, pensar en cambiar de trabajo, finalmente renunciar o hacer que lo echen. De situación porque me estaba matando el calor. Ahora que estoy un poco más fresquita, puedo seguir contándoles acerca del mobbing. Y como les decía, el mobbing tiene en la Argentina ya un gran número de personas que consultan acerca de esta problemática en lo laboral. Y ustedes me van a decir, qué barbaridad, hay un montón de acoso laboral. Y uno tiende a pensarlo desde el punto de vista del acoso sexual, que si bien existe y es válida la intervención desde lo terapéutico hacia una persona que está sufriendo ese tipo de acoso, más la denuncia y todo lo que se tenga que realizar, cuando hablamos de mobbing, que es este acoso laboral psicológico, más bien psicológico, ¿no? Que puede estar dado en estos términos, la persona pensaría, bueno, pero es desde el jefe a una persona que está trabajando para él. No siempre, es decir, hay mobbing que es vertical, desde el jefe hacia los empleados, y hay un mobbing que es el que se realiza entre compañeros, que ese es el más difícil de detectar,
¿Por qué? Porque uno tiende a pensar, bueno, pero en un trabajo tendrías que bancarte el derecho de piso, las ninguneadas, las no miradas, los no saludos, aunque si lo empezamos a sondear un poquito más, hay un montón de situaciones por las que estas personas, estos compañeros, suelen tener estas actitudes para con algunas personas que trabajan con ellos, haciéndolos sentir menos, haciéndolos sentir invisibles, desvalorizando permanentemente sus ideas y demás. Y ahora quédate que te cuento por qué es. Desde el punto de vista de la dinámica de grupos, o sea, uno tiende a estar en un grupo que se corre, digamos, se va corriendo a lo largo del tiempo en funciones y roles y determinadas tareas. Cuando ingresa una nueva persona, supónganse que ustedes ingresan en un nuevo circuito de gente en una empresa, esa persona resulta ser una amenaza para el resto del grupo. Y ustedes me van a preguntar, pero no, amenaza, ¿por qué? Si yo vengo con la mejor, vengo a mostrar mis cualidades, a contar sobre las capacitaciones que realicé, bien, perfecto. Esa es la manera de verlo desde el punto de vista de las personas normales. Pero para este grupo vas a ser una amenaza. ¿Y por qué lo vas a hacer? Porque venís de otro lugar, porque sos nuevo, porque estás capacitado, o no importa, pero sos una persona que va a cambiar la dinámica del grupo. Y cuando ya cierto grupete viene asentadito, con ciertas modalidades y formas de trabajo, lo que vos vengas a decir puede llegar incluso a ser mejor de lo que ellos están trabajando. Buenísimo, porque acelera el trabajo de la producción, o porque tenés una nueva herramienta informática, o porque tenés data que puede ser interesante y puede servir, pero van a hacer lo imposible porque finalmente después de ser escuchada tu idea, que va a ser escuchada mirando el celular, mirando para otro lado, haciendo de cuenta que no te oyen, no se lleve a cabo. Y vos vas a decir, ¿por qué? Bueno, justamente porque es una amenaza. Vos resultás ser para ese grupo de personas una amenaza. Y supónganse que hace mucho tiempo que trabajás en el lugar, pero iniciás una actividad nueva, también vas a resultar ser una amenaza para ese grupo. Y no porque sean malos, sino simplemente porque la gente se acostumbra a estar dentro de un círculo vicioso de comodidad. ¿Qué quiere decir esto? En un lugar en donde por ahí ya están frecuentando las mismas personas hace muchos años, con las mismas ideas que resultan buenas, donde no se piden prácticamente resultados distintos a los que se obtienen, la persona va a seguir insistiendo en sus ideas, que pueden ser creativas, pero nunca van a escuchar más allá de sus ojos, porque eso significa que te tienen, vamos a decir, distinto a lo que dijimos al inicio del video, que el mobbing se caracteriza por un grupo de personas o compañeros, en este caso estamos viendo lo que es a nivel horizontal, más adelante vamos a explicar si quieren a nivel vertical lo que sucede, pero es bastante más obvio lo que pasa entre un jefe y un empleado. Entre los compañeros, que es este silenciado que yo les decía que sucede, está la idea de que hay un grupo de personas que son débiles, que son los que te hacen el mobbing, que es esta indiferencia permanente cuando llegás, que hacen de cuenta que, hola, no te vi, te cuentan algo y vos les tenés que prestar toda la atención del planeta con los ojos abiertos así, escuchar todas sus historias personales, más sus historias profesionales y todas las ideas que tienen, y cuando llega el momento de que vos empieces a hablar, casualidad, interrumpe algo que es debido a muerte, alguien entra y le dice algo y dicen, ni siquiera discúlpame que te interrumpí, obvian que le estabas contando algo, hacen de cuenta que sos invisible, y todas estas cuestiones, obviamente la persona que lo está haciendo tiene un nivel de sadismo importante, aunque no lo reconozca, seguramente una personalidad narcisista, eso lo vamos a trabajar en otros videos, pero por lo general lo que tiende a suceder en esos casos es que no retoman la conversación. Te vas a dar cuenta porque no hay forma de que vos puedas volver a unir el hilo con lo que querías veniendo como. Bueno, vamos a hacer un poco de historia acerca de la palabra mobbing, que es una palabra de origen británico. Esta palabra fue utilizada por el etólogo Conrad Lorenz. Este etólogo lo que hacía en un inicio era estudiar el comportamiento de los animales, y en función del comportamiento de ciertos animales, el comportamiento grupal de estos animales, llamó mobbing a los ataques. Y escuchen bien porque esto es parte de lo que estuvimos conversando anteriormente. A los ataques que padecían animales grandes de grupos de animales pequeños. ¿Se dan cuenta que esto tiene que ver un poco con todo lo que hablamos de este grupo de personas débiles que se juntan? Primero hay una que tiene como la intuición de que puede ser una amenaza y empieza como a lograr que otras tantas personas te dejen de hablar, te ninguneen, descalifiquen tu trabajo, no representen amistad en ningún momento, ni tratan de vincularse con vos en forma efectiva, lo hagan lo menos posible. Las burlas son violencia psicológica, también los apodos. Créanme que cuando ya llega el apodo a una persona es como, un montón. Y
también es interesante lo que pasa cuando esta persona que se siente acosada o siente estos hostigamientos, que pueden ser invisibles, como decíamos, por eso me pareció oportuno trabajarlos, porque no son tan visibles, son agresiones pasivas, del estilo de no hablarte, no escucharte cuando le estás dirigiendo la palabra, no saludarte, o saludarte un día sí, un día no, entonces uno no sabe si está bien o si está mal, y tenés que andar pisando ahí con algodones para saber si está de buen humor o de no buen humor, pero bueno, es tu trabajo, es el momento en el que vos vas a pasar la mayor cantidad de tiempo posible. Y ahora vamos a que esto es importante también porque manipulan tus emociones. Es decir, si sos una persona que sufrió algún tipo de trauma infantil o tiene algún tipo de implicancia en relación a bullying escolar que haya sufrido, bullying en la etapa de la secundaria y demás, lógicamente todo este ambiente, este contexto tóxico te va a parecer casi como tu ambiente natural y no lo vas a reconocer como una dificultad. Es más, vas a volver a pensar que el problema es también que en muchos aspectos, en muchos trabajos, esto se da a puertas cerradas. ¿Y por qué digo puertas cerradas? Porque si bien la empresa puede ser grande, vos podés tener un cubículo donde solo esa puerta que se cierra, vos sabés lo que está pasando ahí adentro, desde un acoso sexual hasta un acoso psicológico, un abuso, como decíamos en este caso, como el mobbing. Entonces es una situación de muchísima soledad la que uno vive. Sobre todo porque cuando le habla con otros compañeros, por lo general existen otros que son más afines a ese grupo que te está haciendo ese vacío, esa apartheid, esa extranjerización que logran hacer de tu persona, y te dicen, no, pero no le des importancia, que fluya, no, la verdad que yo la veo mucho mejor a fulana o mucho mejor a mengano desde que, no sé, adquirió tal puesto, desde que se compró la casa, desde que fue papá, no importa qué, pero vos no podés estar esperando que las personas tengan condiciones específicas para que te traten bien. Esto es algo que tendría que pasar en forma normal, en los grupos, dinámicamente, y que las personas nos tratemos con respeto independientemente de nuestras situaciones personales. Si no, vamos a justificar cualquier tipo de violencia psicológica solo por el hecho de que la persona está transitando o transitó una mala infancia, una mala adolescencia. O sea, hay gente que ha perdido familias enteras, padres, madres, y no por eso son malas personas, ¿entiende? Entonces, una de las cuestiones más importantes es entender que en estos ambientes va a haber resistencia a los cambios, ¿sí? Da igual lo que estás planteando, como hablábamos antes, tu creatividad, tu iniciativa quedan apagadas. Y hablábamos de este tipo de amenazas que siente este grupo u organización, porque no solamente pasa a nivel grupal entre tus propios compañeros, sino también donde te piden que trabajes hasta ahí. No, yo no te pido que, yo me acuerdo una vez en un trabajo, me dijeron algo así como, yo no te pido que seas un 10, con un 7 me alcanza. Bueno, no, o sea, uno quiere capacitarse, quiere selecciona la información para llevar y vos ves que no se apropian de ningún contenido, que después incluso te mandan a capacitarte. Bueno, esas son formas de mobbing, ¿no? Como buscando la manera de acentuar una dificultad que no tenés, y cuando querés llevar adelante un proyecto o querés expresar lo que conoces, no le dan importancia. Dentro de lo que se llaman los maestros del ninguneo, podríamos decir, estos artistas en convertirte invisible, dejarte afuera de eventos de los más lindos, como por ejemplo, no sé, hay un cumpleaños y de repente no estás, o eligen sacarse una foto y no estás. Bueno, puede ocurrir eventualmente que en distintas situaciones uno no esté en una foto, pero bueno, estas son situaciones que pueden ocurrir dentro de lo que es un profesor una vez que a mí me encantó, que decía que hay dos formas de crecer, ¿no? Que una es desarrollando nuestras propias capacidades y la otra es destruyendo las capacidades del otro, ¿no? Qué interesante. Entonces, fijémonos de qué lado queremos crecer. Mobbing generalmente es iniciado por una persona, ya dijimos que después se establece como una especie de operativa grupal, sin quererlo, porque esto es todo a nivel inconsciente, y entonces lo que va a pasar es que van a ver esa persona que es más brillante, con capacidades, con posibilidades de futuro, como una terrible y total amenaza, y no me voy a cansar de decirlo, para que entiendas, si lo estás pasando, que tenés que empezar a pensarte como un ser con gran estima en vos misma, en vos mismo, que no necesitas de la valoración de estas personas, aunque sí es verdad que necesitamos de la valoración de gente, ¿por qué no decirlo? Y que quizás no sea el lugar para vos. Pero ahora vamos por partes en eso, porque no es siempre el contexto el lugar más permeable del escapismo, digamos. Hay gente que realmente no puede cambiar de trabajo. ¿Qué pasa si entonces te tenés que quedar ahí porque no te queda otra opción? Bueno, vamos a usar algunas herramientas para que puedas pasarlo un poquito mejor, aunque no te prometo. En estos ambientes
es difícil prometer cuando te ocultan información, cuando de repente te dicen que no cumpliste con un objetivo, pero en realidad no estabas informado. O sea, es probable que en estos ambientes tóxicos, donde te utilizan como chivo expiatorio si te está pasando, bueno, sea más difícil de salirse de esa idea. Lo único que te quiero pedir es que no te lo creas, que es un poco lo que hablábamos con los profes cuando hacíamos esta materia. No pensar en que sos el problema. Sácate la idea de la cabeza de que tenés un tema, de que sos muy sensible. ¿Cómo se te dicen las cosas a vos? No, por favor. Esto es lo que hacen las personas que quieren cambiar tu imagen a nivel grupal, que quieren mostrarte como alguien perverso, como alguien que se la cree, y ahora esta que se la viene a creer, o que de qué se las da, este pibe que entró, que quiere. Bueno, no es eso lo que tiene que pasar, eso es lo que quieren ellos que crean. Primero lo que tenés que hacer es darte cuenta. Una vez que vos te das cuenta y focalizás en esto, y decís, bueno, es verdad, yo traigo, como decíamos, un poco de porcentaje de mi infancia, donde me hicieron bullying, bla, bla. Luego poner límites, decir, bueno, está bien, yo puedo ponerme primero en fase víctima, pero después tengo que poner límites. ¿Qué significa esto? Es la verdadera transformación de ponerse en autos en función de tu responsabilidad y no porque seas responsable por las tareas que te mencionan que hiciste mal o por las que no haces y después te boludean. Bueno, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con responsabilizarte de poner un límite. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Vos tenés que seguir trabajando ahí, pero por ahí podés decirle a esa persona o a ese grupo de personas, che, ¿qué pasa? ¿Hay algún tema de ustedes conmigo? Ser clara, claro, porque ¿qué pasa? Estas cosas siguen pasando, pasa el tiempo. Obviamente estas personas tienen una gran patología interna donde va a haber una negación absoluta sobre la situación dificultad y van a decirte, ¿qué situación? No sé qué me hablas. Bueno, es lo que seguramente te va a pasar. Pero vos dale para adelante, porque aunque te digan que desconocen la situación, algo va a cambiar. Créeme que algo cambia. Yo sé que está pasando esto que ustedes están haciéndome, o deliberadamente todos los días puede ser que te olvides de saludarme, o todos los días tenés un comentario para hacerme sin mirarme a los ojos cuando yo te estoy hablando, o todos los días, bueno, listo, si todos los días, si venís juntando varias, se las propones a las situaciones y le decís, mira, en tal o cual situación pasó esto, y te va a decir que no, te las va a negar, no van a encontrar, les aviso desde ya, reconocimiento por parte de estas personas. Pero sí, es un límite. A una persona le dejas claro que traspasó un límite, que te estás dando cuenta que eso sucede, que no es ingenua tu actitud, que la haces para llevar la mejor calidad de tiempo posible junto a esa persona que en definitiva te venía tratando mal. O sea, si te trata mal porque hablaste o porque diste a conocer tu sensibilidad y mostraste la forma en la que venís siendo tratado y no te gusta, van a tildarte obviamente, van a tratar de hablar con otros sobre lo que dijiste, diciendo no, porque no sabés la que me vino a decir el otro, pero créeme que sirve. Apostate esta y entendé que el problema no. Siempre tenés que entender que lo que estas personas quieren, como ya te conocen, es sacarte de la calma. Es que contestes desde un lugar justamente que te haga ver como el perverso, el loco, el gritón, si tuviste alguna vez algunas características un poco impulsivas para dejarte mal parado. Entonces, prepararse internamente, hacer todo un trabajo de autoconocimiento te va a llevar a entender que esas contestaciones tienen que cambiar y que tenés que hablar desde la calma, refiriéndote al otro, diciéndole, lo que decís no quita mi malestar. No, pero lo que pasa es que vos lo que decís no quita mi malestar. No, pero yo en ningún momento, lo que estás diciendo sigue sin quitar mi malestar. ¿Vos podrías hacer algo para modificar tus actitudes? Gracias. Hablar de un poco de situaciones un poco más avanzadas en relación a esto. Bueno, hablar con un superior, si tuvieras la posibilidad de que ese superior no estuviera en la junta de esta gente. Y por otro lado, si no, hacer un escrito, es decir, pasar por sobre tu superior, dejar un escrito que pueda sentar estas situaciones día por día. Tal día pasó tal cosa, tal día pasó tal otra, tal día no me informaron de tal situación y me hicieron sentir afuera, tal día me dijeron que yo tenía que estar al tanto y que, bueno, pero si vos también no preguntás, viste, como siempre el problema sos vos, y buscar ayuda profesional. Esto desde ya porque, ya les digo, yo si bien soy estudiante de psicología, siempre nos han hecho entender que en cualquier situación en donde uno va a armar una declaración, en el caso de hacerse correr por la ley y buscar la manera de que nos apuntalen a nivel legal a algunos abogados, necesitamos hacer por escrito este raconto que yo les decía, pero antes buscar ayuda profesional y luego ratificar la denuncia policial. Otra opción, decíamos, al que le queda la posibilidad de no ir y pelear esa batalla, es irse de la batalla. Lamentablemente
No todo el mundo puede hacerlo, por eso daba estas explicaciones de que se podía poner este límite concreto, conciso, dilapidante muchas veces, pero bueno, reconozcamos que si bien es difícil, trae sus beneficios. La otra es perder esta batalla, entre comillas, y ganarla sería también irse, ¿no? Como decir, bueno, no van a destruir tu destreza, no van a destruir tus proyectos, ni tu iniciativa, ni tu falta de motivación, porque obviamente que alguien desvalorice permanentemente tu opinión, que haga de cuenta que no estás, que te haga sentir invisible, que te deje afuera de situaciones, todos los días, todo el tiempo, es ese coco que te termina rayando la cabeza. Entonces, si te podés ir, ándate. Si podés buscar un trabajo, lógicamente, que quede en relativas situaciones parecidas de comodidad, como te quedaba el anterior y que tengas un buen sueldo, ándate. Y si no, bueno, haz esto que te decía, de procurar ponerte y priorizarte primero vos. Pero por favor, bajo ningún concepto, en ninguna circunstancia pienses que el problema sos vos. El problema son los contextos, somos un grupo, somos gente que necesitamos socializar, ser valorados, ser visibilizados por otros. Entonces, lógicamente, nadie puede venir a decirte, ay, pero en todos los trabajos siempre vas a sentir que te... No, no es la normalidad, chicos. Dejemos de normalizar el maltrato, el abuso psicológico, el abuso sexual, las tendencias de acoso sexual, aunque no sean abusos in situ, digamos, dejemos de normalizarlas. Yo voto por eso, porque hagas tu propio camino, porque puedas poner límites, porque dejes de asumir que esos comentarios agresivos pasivos son chistes. No son chistes, me estás agrediendo, me estás diciendo algo que no me hace bien, estás hablando de mi físico, de mi persona, o estás metiéndote en mi manera de hablar, o me estás diciendo que me calle de una forma agresiva, me haces gestos con la mano y con los ojos, me haces la ley de hielo. No, 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 no. Y más cuando sufriste estas situaciones de acoso en tu casa, porque si no, las vas a naturalizar, vas a pensar que son parte de lo mismo y vas a seguir, dale que va. No, parte por parte, pero te aconsejo que busques ayuda profesional y que hagas esto de poner límites. Primero, vos.